Arratsaldeon. Eta ongi etorriak gaurko sai honetara. Egia aitortu behar dut, nik posposik etorri naiz, aurkezpen hau egitera, iruditzen zaidalako gaurko saioa eta gaurko hitzaldia arkeologiari mesede handia egiten diolako. Eta mesede handia baino, horrelako grina pizteko aukera paregabea da gaurkoa. Casas del Turuñuelo izena du aztarnategia eta gurekin gaur daude indusketa horren zuzendariak, Sebastián Celestino eta Esther Rodríguez. Les he dicho que yo he venido muy contenta a hacer la presentación de esta conferencia, además de darles la bienvenida a todos los que se han animado. Y tengo que reconocer que es una de los descubrimientos arqueológicos, de las investigaciones arqueológicas, de los trabajos que se hacen en arqueología que contribuyen a que siga siendo una disciplina pues, que tenga ese toque apasionante por la capacidad de cambiar los discursos históricos. Y en este caso, Casas del Turuñuelo, que se suma a otros descubrimientos como Cancho Roano, también en Badajoz, en el área tartésica, lo que han contribuido es a cambiar, a pasar de la consideración mítica de Tartesos a la realidad arqueológica. Y además de una manera más que sorprendente, contundente, porque los descubrimientos, como nos van a contar, son extraordinarios. Y por eso he dicho que yo he venido muy contenta a hacer la presentación y a escuchar de primera mano lo que nos van a contar de este yacimiento y de ese nuevo discurso en torno a Tartesos que ya no se queda en Argantonio y aquellas cosas que se decían hace unos años. Eta nire aldetik berriro aitortuko dut, nire postazun hori, eta eskerrak beraiek etortzeagatik eta baita ere hau antolatu delako San Telmo Museoari eta nola ez Arantzadi Zientzia Elkarteari. Den hori, mila esker eta utziko zaituzte eta hauekin. Eskerrik asko. Bueno, muy buenas tardes. Estamos encantados de estar en San Sebastián. Además nos ha recibido un día esplendoroso, decíamos antes. Cuando veníamos en el coche era todo nubes y en contra de lo que se suele poner, ¿no? Que es cuando llega uno al País Vasco que se nubla todo, aquí ha pasado todo lo contrario. Ha sido llegar, entrar y despejarse, ¿no? Completamente. Hemos pasado un día maravilloso. Y bueno, estamos ya sabemos que es una de las ciudades más bonitas de Europa, ¿no? Entonces, todo esto nos satisface muchísimo, ¿no? Por estar aquí. Del mundo, que Europa, ni Europa. Del mundo, perdón. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad Aranzadi, desde luego por la acogida y por la invitación. Hemos tenido problemas, yo creo que íbamos a venir el año anterior. No pudimos, pero hemos hecho todo lo posible porque teníamos muchas ganas de venir a una de las sociedades con más abolengo, ¿no? que existe en España, ¿no? Es una sociedad que es un referente en patrimonio y para nosotros en arqueología y por lo tanto nos hacía mucha ilusión estar aquí, ¿no? Y muchas gracias a Juancho Aguirre por la paciencia que ha tenido con nosotros hasta que hemos podido encajar Es que la conexión Mérida-San Sebastián no está todavía... Muy bien, bueno, pues venimos a hablar de un tema que antes lo comentaba, ¿no? Que nosotros hablamos de Tartesos en los últimos años bastante y lo hacemos fundamentalmente de Madrid hacia abajo y en la costa mediterránea, ¿no? Desde Barcelona hasta Málaga. Eso es nuestro ámbito un poco de conferencias, de cursos, de talleres y demás, ¿no? Entonces, también nos hacía mucha ilusión el que por primera vez pasáramos, ¿no? esa barrera, que también pudiéramos difundir un poco lo que es la cultura tartésica más allá de donde se estudia en otros lugares. Una civilización que muchos han dicho que es la primera de Occidente y en realidad, bueno, esto es una cosa que podríamos discutir, no hablamos de culturas, hablamos de civilizaciones, esto es algo difícil de desarrollar aquí, ¿no? Pero sí es verdad que es el primer territorio
de la península ibérica que recibe la colonización mediterránea, ¿no? Eso ya es más claro, aunque sabemos que la cultura del Argar puede tener influencias, los millares puede tener influencia, etcétera, pero lo que es la presencia colonial, ¿no?, de colonias con gente que vienen del Próximo Oriente y de Grecia luego, ¿no?, y se asientan en la península, desde luego es Tarteso. En los últimos años, eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Desde 1924 se publicó un libro que prácticamente es un poco la Biblia, ¿no?, de Tartesos hasta el cambio de siglo, ¿no?, el libro de Schulten sobre Tartesos, con una idea, bueno, muy romántica, hay con muchas connotaciones políticas también, ¿no?, porque toda cultura que se preciara, sus orígenes tenían que ser mediterráneos y, si es posible, que fuera de Grecia, ¿no?, que le daba como más empaque, ¿no? Cuando se hablaba de algo que venía del mundo fenicio, estamos hablando de los años 20 hasta los años 40, que se reedita el libro, que lo edita ya el régimen franquista, se fomentaba mucho que todo era griego, fundamentalmente porque son culturas indoeuropeas y, por lo tanto, bueno, no tenían nada que ver con las culturas fenicias, que tenían una connotación clara, ¿no? Eran semitas y, por lo tanto, no estaba muy bien visto en ese momento. Pues yo digo que siempre hay connotaciones políticas en todo, y la arqueología no es ajena a ello. Pero, como ven, desde 1924 hasta 2014, esos son los libros que se publican, las monografías que se publican sobre Tartesos. Son poquísimas, son 8. Bueno, hay alguna más, pero bueno, específicamente sobre Tartesos son estas, ¿no? Y, sin embargo, entre 2016 y 2024 se empiezan a multiplicar las monografías. Se han hecho de todo, se ha hecho desde investigación desde la universidad, desde asociaciones, de museos, se han hecho exposiciones, etcétera, ¿no? Pero la eclosión es en estos últimos años. Esto es de los últimos 10 años, como mucho, ¿no? No solamente ya hay monografías científicas, libros o congresos internacionales, sino que ahora hay cómics, hay novela histórica, hay obras de teatro, hay composiciones musicales dedicadas a Tartesos. Es decir, Tartesos se ha puesto de moda. Y eso todo el mundo nos dice, bueno, nosotros también somos conscientes de ello, que el descubrimiento de Casas del Turuñuelo, del yacimiento de Casas del Turuñuelo, ha tenido mucha culpa, ¿no? Pero bueno, es verdad que también antes ya venían otros colegas trabajando sobre este tema, y que, bueno, es verdad que el yacimiento ha ayudado, ¿no?, a poner en debate, a abrir un debate sobre dos cosas muy importantes. Una, el territorio que ocupaba Tartesos. Como saben, en origen era solamente la zona del Guadalquivir, el valle del Guadalquivir, fundamentalmente, y la ciudad de Huelva. Y la otra, la cronología. Se decía que Tartesos era una cultura que arrancaba desde la Edad del Bronce hasta prácticamente que su crisis en el siglo VI a.C., hace 2.500 años aproximadamente, y hoy sabemos que se prolonga más allá, se prolonga casi 2 siglos más, y que no puede considerarse Tartesos hasta que no llega la colonización fenicia a la península ibérica. Estos son un poco el tema general, ¿no? Como introducción, simplemente voy a hacer una cosa muy rápida sobre Tartesos, para quien no esté muy familiarizado con el tema. Este es el mapa que manejaban en la antigüedad. Y, como ven, Tartesos está situado en el extremo occidente. Como decía antes, hay que atravesar un accidente que para la época era casi infranqueable, que eran las columnas de Hércules o el estrecho de Gibraltar. Por lo tanto, era el fin del mundo conocido en ese momento, ¿no? Los griegos tenían una táctica que emplearon muchísimo, que era situar monstruos en esos sitios alejados, pero que sabían que eran ricos, que tenían riquezas y que podían aprovecharse de ellas. Lo que hacían era situar los monstruos más perversos en ese lugar, mandar a los héroes a matarlos, a aniquilarlos, y así dejar expedito el camino para que los comerciantes vinieran a comerciar. Bueno, eso pasó con Tartesos. Lo que conocemos de Tartesos por la mitología es que ahí estaba la Gorgona Medusa, ese monstruo con una cabeza con serpientes, ¿no?, que petrificaba a los hombres cuando la miraban, y lo que hacen los griegos es enviar a Perseo, configurar un mito según el cual Perseo llegará para matarla, cortarle la cabeza, etcétera, ¿no? Y un segundo, que es el de Gerión, que es otro de los mitos más conocidos, que son los toros de Gerión. Gerión es el primer rey mítico de Tartesos, que vive en Gadir, según dicen las fuentes, es decir, en Cádiz, y es un monstruo también de 3 cuerpos, con una cabeza humana, de lo más salvaje,
Y bueno, para robar los toros de Gerión, los griegos crean un mito, que es el de Hércules. Uno de los trabajos de Hércules, el 10º trabajo de Hércules, es llegar a las columnas de Hércules, robar los toros de Gerión y llevarlos a Tirinto, ¿no?, a Grecia. Bien, esta es cómo se configura un poco el mito. Y luego viene la leyenda, es el siguiente paso, ¿no? Una vez que ya los griegos pueden llegar a comerciar, se crea una leyenda sobre el lugar. Las leyendas siempre tienen una base de realidad, lo que pasa es que con el tiempo se van desvirtuando, y más en el mundo griego, donde la gente no leía, lo que hacía era que exponía públicamente lo que escribían. Es decir, por ejemplo, Heródoto pues, no escribía para que la gente lo leyera, que fuera a una librería a comprar el libro, sino que él mismo, además, se exponía en las plazas públicas y leía en alto pues, la Ilíada, la Odisea, pero también sus propias obras, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, de boca en boca, bueno, pues se va desvirtuando esa historia y va quedando en leyenda, ¿no? La más famosa, sin duda, es la del rey, Argantonio. Era lo que estudiábamos, yo por lo menos, ¿no? Cuando estudiaba bachiller, me hablaba de Argantonio y poco más, es lo que se hablaba de Tartesos, ¿no?, si es que se hablaba algo. Y bueno, pero hay una base real, es decir, los foceos en esa época estaban en crisis porque estaban apretando los persas en ese momento, y él les ofrece un dinero para que construyan unas murallas. Bueno, primero los invita a que se queden en la península ibérica, ellos prefieren volver otra vez y asentarse, ¿no?, en su tierra, que luego tienen que huir. Y luego hay otra de Heródoto, que es muy interesante, que es la de Coleo de Samos. Coleo es un comerciante que va a Egipto, pero los vientos le empujan, atraviesa las columnas de Hércules y recala en Tartesos. Y entonces a la vuelta a Samos, que es de donde era él, ofrece a la diosa Hera los beneficios de un barco repleto completamente de plata que había traído de Tartesos, ¿no? Con lo cual, bueno, son dos mitos que eso siempre se ha unido, Tartesos con la plata y con los metales en general, ¿no? Y bueno, Hércules ha sido siempre un poco el eje de toda la mitología, de la leyenda y demás de España, ¿no? Y fundamentalmente de la zona del sur, porque las columnas de Hércules han significado muchas cosas. Primero era el Hércules, el fundador, el civilizador, ¿no?, de la península, y luego, bueno, ya con el descubrimiento de América, evidentemente también eran las columnas como el plus ultra, el más allá, ¿no? Y se utilizó siempre, desde el escudo imperial de Carlos V, el escudo actual, ¿no?, constitucional, el escudo de la República, y luego, por supuesto, de las zonas más afectadas, como son Andalucía y Extremadura, que siguen exhibiendo esas columnas de Hércules, ¿no? Bien, cuando llegan los fenicios, que es curioso, porque quien descubre los primeros yacimientos fenicios en la península ibérica son los alemanes, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que como fueron ellos, no había tampoco peligro de que nadie lo pusiera en duda. Y bueno, a partir de ahí ha habido excavaciones durante todos estos años, y siguen habiendo excavaciones muy importantes sobre la colonización fenicia en la península ibérica. Los fenicios traen muchísimas cosas, ¿eh? Yo siempre pongo lo del el ejemplo de los Monty Python, ¿no?, cuando preguntan uno a otro de qué nos han traído los romanos, ¿no? Empieza uno por los puentes, bueno, ¿y qué más?, ¿no? Bueno, pues los acueductos, bueno, pero ¿y qué más?, ¿no? Bueno, pues con los fenicios un poco pasa igual, ¿no? Si empezamos a preguntarnos qué es lo que nos traen, la verdad es que es un cambio radical a todo lo que había anteriormente en la península ibérica, que no conocemos prácticamente nada. Es decir, la edad del bronce, la edad del bronce final, ¿no?, lo que se considera bronce final, que estamos hablando hace 2.900 años aproximadamente, no conocemos nada, ni cómo se enterraban, ni nada. Pero de pronto, cuando llegan la colonización fenicia, empiezan a aparecer elementos que son bueno, esenciales para el desarrollo, ¿no? Uno es el hierro, fundamental, son los que lo introducen el hierro. Eso quiere decir que se tienen mejores instrumentos para explotar las minas de plata que hay en la zona de Huelva y de Sevilla. Traen, bueno, alimentación, la vid, el olivo, cereales, legumbres, bueno, el burro y la gallina. O sea, el burro revoluciona un poco no solamente el transporte, sino también la vida agrícola, ¿no? La gallina, bueno, pues cambia toda la dieta que había en ese momento, y también la orfebrería, ¿no? Antes aquí había mucho oro y se hacían grandes elementos de oro, pero no tenían la consistencia que tienen esos elementos, que tienen mucho menos oro y, sin embargo, pueden hacer una filigrana, granulado, etcétera, ¿no? Por supuesto, traen el torno de alfarero, con lo cual se pueden hacer grandes vasijas que pueden almacenar y, por tanto, transportar.
traen la casa cuadrada, es decir, lo que conocemos aquí antes de que lleguen los fenicios son cabañas, o redondas o ovaladas. Lo que traen es la casa cuadrangular, eso quiere decir que se puede hacer una casa, detrás otra, enfrente otra, con lo cual se generan calles, es decir, es el origen del urbanismo, ¿no?, en la península ibérica. Y bueno, la epigrafía, ¿no?, es decir, son los primeros que introducen la epigrafía, son ellos los que inventan la epigrafía y, por lo tanto, el alfabeto, y con ello se puede llevar una contabilidad de todo ese comercio y demás. Por lo tanto, ya digo que es entenderlo así como fundamental. Este es un mapa sobre los yacimientos. En los triángulos son los asentamientos fenicios, las colonias fenicias, son los primeros que se asientan siempre en la costa, siempre en el sur, la zona de Málaga, fundamentalmente Málaga, Granada y Cádiz, y los yacimientos tartésicos como tal, ¿no? Habrá yacimientos donde hay una hibridación entre ambas comunidades, fenicios e indígenas. Luego habrá yacimientos que son más fenicios que indígenas y otros que son más indígenas que fenicios. Esto yo creo que es una cosa que todos podemos entender. Depende del lugar, depende si es más al interior, más hacia la costa. Bueno, la hibridación es distinta. Y nosotros comenzamos cuando se excavó Canchorroano ya llamaba muchísimo la atención. El catedrático de la Universidad de Barcelona que lo excavó, el profesor Maluquer, nunca se atrevió a decir que Canchorroano, que estaba en Badajoz, era tartésico, porque bueno, estaba hasta entonces todo muy limitado al Valle del Guadalquivir y demás, y parecía una blasfemia casi, decir que Tarteso llegaba más allá del Guadalquivir, ¿no? Pero cuando se veían las piezas que aparecían en el Guadiana o en el Guadalquivir, resultaban que eran iguales. Pero claro, eran objetos, los objetos viajan y pueden tener una presencia que puede ser falsa, ¿no? El que haya por ejemplo, un candelabro, ¿no?, de tipo tartésico en el Guadiana no quiere decir que estén allí los tartésicos. Lo que sí cambia es cuando cambia el rito, por ejemplo, del enterramiento, que es lo más difícil de cambiar en la mente humana, ¿no? Es decir, voy a cambiar de incinerar a inhumar, ¿no?, o viceversa. O voy a cambiar la religión, ¿no? O sea, son cosas que necesitan de una involucración cultural muy fuerte para que eso se produzca. Y eso es lo que se produce en el Guadiana. Por eso digo que no queda duda de esa presencia. Este es el Valle del Guadiana. Y como ven, en los últimos años está buena parte de la tesis de Esther, de todas las prospecciones que se hicieron en el Valle Medio del Guadiana, donde aparecieron una serie de yacimientos, algunos ya se conocían, otros se descubrieron, donde había una enorme población. Había yacimientos de todo tipo, desde caseríos, casas más grandes, había poblados y aparecían túmulos. Unos túmulos que son unas elevaciones artificiales del terreno, debajo de los cuales estaban los edificios, estos que nosotros llamamos tartésicos bajo túmulo, es decir, que son edificios que están hechos de tierra, de adobe, y que se conservan en un estado magnífico porque se abandonaron todos hace 2.500 años y no se ha vuelto, bueno, algunos sí ha sufrido, ¿no?, alguna erosión por ¿cómo se llaman eso?, los canales, ¿no?, de regadío y demás, pero bueno, fundamentalmente se conservan muy bien. Uno de ellos es Canchorroano, que fue el primero que se excavó, pero claro, como era el único y no se conocía nada más, pues estaba ahí como una cosa exótica, rara, ¿no? Ahora no, ahora sabemos que hay 13 túmulos más y uno de ellos es el que vamos a ver dentro de poco. De poblados, claro, uno dice, bueno, todos los túmulos están en el Valle del Guadiana, las necrópolis, ¿no?, todos los cementerios están también en el Valle del Guadiana, las pequeñas villas o caseríos, ¿no?, también, pero tenía que haber un lugar central que dominara un poco todo ese territorio. Y ese lugar es el Tamborrío, es el Cerro Tamborrío, que está en Villanueva de la Serena, muy cerca también en La Serena, que es donde está Canchorroano y donde prácticamente está también el Turuñuelo. Y este es el único lugar que hay. Claro, excavar esto serían cientos de años, porque es un poblado entero, pero ya se ha localizado lo que es la muralla del lugar y sería un poco el lugar central desde el que se domina todo el territorio. Ahí ven, por ejemplo, no sé si se ve con el cursor, el Guadiana
y su afluente principal, que es el Zújar. Por lo tanto, está el cerro, un gran cerro, por un lado el Guadiana y por otro lado el Zújar, con lo cual es como si fuera un enorme foso natural donde se erige. Bueno, es un lugar de mucha importancia, ¿no? Y ahí vemos en los trabajos que se han hecho con geomagnetismo, pues se localiza toda la muralla que rodea al yacimiento y que, bueno, esperemos que algún día se pueda terminar estos trabajos y por lo menos no excavarlo entero, pero sí por lo menos sustanciar el lugar. Otro sitio es Medellín, que es famoso porque la necrópolis que apareció son más de 200 tumbas y las tumbas que se empezaron a excavar resulta que eran iguales que las que aparecían en el Guadalquivir, sobre todo en la zona de Carmona, el entorno de Sevilla. Quien lo excavó, que era un catedrático de la Universidad de Madrid, de la Complutense, Almagro, ya dijo que era, bueno, como no encontraba tampoco mucho sentido que hubiera ese tipo de necrópolis aquí, le llamó orientalizante, ¿no? Una cosa así general para no pillarse los dedos, ¿no? Pero cuando publicó su memoria, varios años después, ya lo llamó la necrópolis tartésica de Medellín, ¿no? Porque no había dudas de que la gente que vivía allí, que se enterraba allí, tenía una fuerte componente tartésico. Ahí vemos los materiales que son, ya digo, prácticamente iguales. Y estos son los 4 yacimientos que se han excavado. 2 excavados completamente, que es Cancho Roano, el primero. Luego La Mata, que está muy cerca también, que tiene otro sentido. Cancho Roano es un santuario. La Mata ejerce más como de gran almacén distribuidor, ¿no? de todo lo que hay en ese entorno. El Cerro Borreguero, que a nosotros le tenemos mucho cariño, pero es muy pobre. Ya saben que en arqueología, como una cosa sea pobre, pues nadie le hace ni caso, ¿no? Pero da una magnífica información porque lo que tenía era una gran cabaña del Bronce final y encima de la cabaña se empiezan a construir por primera vez casas cuadrangulares de la primera edad del hierro, es decir, donde se ve la transición justamente de esa colonización, ¿no? Bueno, esto es una imagen de La Mata y, como decía, tiene una estructura más de almacén. Y este es Cancho Roano, ¿no? Que fue el primero que se excavó, un santuario, bueno, que en ese momento, ya digo, fue un hito, ¿no? Porque ni siquiera en Andalucía había un edificio de esa naturaleza, luego ya con el carambolo sí, ¿no? se vio, pero que, como ven, está completamente cerrado por un foso, tiene una sola entrada, por lo tanto es un edificio muy hermético. Los que lo conocen o los que lo han podido conocer, está metido en una vaguada, es decir, que no destaca en el paisaje, además rodeado por encinas, ¿no? Por una dehesa tupida, y por lo tanto, bueno, hay que saber perfectamente dónde está para que alguien se acerque al lugar, ¿no? Es típico de los santuarios de la antigüedad. Y Casas del Turuñuelo, que es el yacimiento que estamos excavando en estos momentos y del que... ¿Sigo yo o hablas tú? Sí, sigo yo. Bueno, que no me acuerdo, nos hemos repartido, no me acuerdo ya ni cómo nos hemos repartido. Bueno, y Casas del Turuñuelo, que es el yacimiento que estamos excavando en estos momentos, que empezamos con un sondeo simplemente, porque nosotros lo que hacíamos en estos túmulos era hacer columnas polínicas para reconstruir cómo era, a través del polen, ver cómo era el paisaje de hace 2500 años en el entorno del Guadiana, ¿no? Simplemente era reconstruir el paisaje. Pues bien, en este sondeo que se hizo aquí apareció un muro enorme. Para que se hagan una idea, los muros de Cancho Roano, por ejemplo, tienen 60 centímetros de anchura, los más grandes, y este tenía hasta 2 metros. Con lo cual, claro, era una circunstancia bastante rara y pedimos un permiso de excavación para hacer una excavación sistemática que se empezó en 2015 y hasta ahora. Bien, estos son la vista del vuelo americano que se hizo en los años 50, de cómo se localizaba el túmulo ya en ese momento, cómo el túmulo existía. Hasta la siguiente, de 1980, ya con las naves que hoy todavía están y que, bueno, algunas de ellas ya se han tirado, ahora se tirarán el resto. Aquí tienen la forma que tiene, no es exactamente redondo, es ovalado. Lo que pasa es, bueno, que con el trabajo de la agricultura lo ha ido quitando tierra, ¿no? de los lados, y ese es el aspecto actual, que, como ven, está rodeado de tierra de regadío. Es una zona muy rica, es una de las zonas agrícolas más ricas de Extremadura, con cultivos intensivos de arroz, de maíz, de tomate, etcétera, y por lo tanto, bueno, pues gracias a esa humedad, los restos que aparecen en el interior, los restos orgánicos, se conservan magníficamente. Claro, sufren, por otro lado, los metálicos, ¿no? Los bronces, fundamentalmente, sufren bastante.
Bien, ahí tiene una vista aérea del yacimiento hace 9 meses, ¿no? 10 meses. No, 10 meses, ¿eh? La última campaña que se hizo, esa sería la planta que tenemos en este momento. Es una planta, no se tienen que fijar en cómo es ahora, rectangular alargada, sino que nosotros, esta fue la primera excavación en esta habitación y nosotros hemos ido avanzando para buscar la salida hacia la salida del sol, hacia el este, porque todos estos edificios de planta oriental siempre están orientados a la salida del sol, ¿no? Por lo tanto, hay que añadirle todo lo que falta por excavar aquí y todo lo que falta por excavar aquí, es decir, que será un edificio seguramente cuadrangular como todos los que conocemos, ¿no? Los trabajos arqueológicos han tenido, siempre lo contamos, ¿no? Hemos estado siempre marcados por algún hallazgo que ha marcado el año, ¿no? Me parece que cada año aparece algo fundamental, sobre todo para la prensa. Bueno, nosotros también somos culpables, ¿no? de comunicárselo a la prensa, ¿no? Evidentemente, pero el yacimiento es mucho más rico conceptualmente de los hallazgos que aparecen, ¿no? Pero es verdad que si el primer año aparece un gran caldero, ¿no? Que es el caldero más grande que había, bueno, un caldero monumental, ¿no? Con la bañera. El siguiente año aparece, bueno, pues se excava la habitación principal y aparece esa gran bañera hecha con calcarenita que nos llamaba muchísimo la atención. Luego aparece una habitación que le llamamos la habitación del banquete por la cantidad de cosas relacionadas con un banquete, ¿no? Muchos elementos de bronce, etcétera. En el año siguiente aparece la gran escalera, que fue una de las cosas que más dimensión tuvo y, sobre todo, en el año 2018 se acabó de excavar el patio con un gran sacrificio, ¿no? La hecatombe de animales que llenaba todo el patio y que fue realmente el hallazgo que tuvo una dimensión mucho más internacional, porque una hecatombe aparece en los textos, tanto en la Ilíada como en la Biblia, como en otros textos antiguos griegos, pero nunca se había documentado, ¿no? hasta esta época, ¿no? Y bueno, otros elementos que ahora iremos viendo poco a poco. Esta es una sección de la planta para que vean cómo es, la que hemos visto antes en la fotografía, en el alzado. Y bueno, la primera es la habitación superior, esta que decía antes. Esta habitación es la más grande, tiene 70 metros cuadrados. Y bueno, es una habitación muy importante, está como dividida en 3 ámbitos, pero en el centro tenía un altar en forma de piel de toro, que es el altar típico de la zona. Bueno, está aquí. Esto es el altar en forma de piel de toro, que es la forma típica de los altares del mundo tartésico. Es decir, luego tenemos un elenco de altares de este tipo en varios yacimientos del sur peninsular, ¿no? Y bueno, aquí está la bañera y la puerta, ¿no? Con todo el relleno. Lo digo para que entiendan que todo el edificio luego se rellenó entero, ¿no? Entonces, bueno, se ve muy bien en esa sección de la puerta. Y luego otro detalle que quiero que se fijen porque sirve para todo el edificio es cómo todo está absolutamente quemado, ¿no? Es decir, aparte de la destrucción del edificio, se incendia, todo se destroza y luego todo se tapa. Ese es un poco luego veremos al final, ¿no? el proceso que se hace para su abandono. Ahí tenemos un detalle del altar. Aparecen muy pocas cosas en esta habitación, parece mentira. Lo más destacado quizás es una caja de marfil, ¿no? Con estos, bueno, de marfil y de hueso. El marfil es de hipopótamo. Y luego, bueno, se completa la caja de marfil se completa con estos elementos muy orientales, ¿no? De un león comiéndose un barco, es decir, una cosa muy oriental que en estas zonas del interior evidentemente no tienen mucha significado. Y lo más importante de esta habitación es que cuando la excavamos nos dábamos cuenta de que no aparecía por ningún lado ni los postes que sujetaban una habitación de 70 metros cuadrados y con una anchura de 7 metros casi, ¿no? No había ni postes en el centro, ni había pies derecho, nada que sujetara una techumbre. Y esto nos llamó muchísimo la atención. Con un equipo de arquitectos y otros colegas también, arqueólogos, hemos conseguido reconstruir cómo sería esa techumbre y resulta que es una bóveda, que sería la primera bóveda documentada en la península ibérica. No que sea la primera, sino la primera documentada. Es decir,
Nosotros en esta época, en época protohistórica, estamos acostumbrados a mirar siempre hacia abajo los restos, es decir, los muros, nos quedan los cimientos y a lo mejor algo de alzado, no más. Sin embargo, en este caso, que tenemos muros de hasta 5 metros de altura, evidentemente sí que hemos detectado técnicas constructivas que no se conocían simplemente por el estado de conservación de los yacimientos que había, ¿no? En este caso sí que se ha podido reconstruir y bueno, es una bóveda que seguramente, ya digo, no sería tan extraña en la península ibérica en ese momento. Esta es una reconstrucción de cómo sería esa habitación con el altar central, que es una especie de emblema en el suelo más que un altar, porque el focus está a su izquierda, bueno, con un banco corrido, es decir, bueno, tiene las formas muy típicas de lo que son estos lugares como Santa Santorum que hay en los templos orientales, ¿no?, fenicios. La otra habitación que excavamos fue la habitación sur, que es la que antes mencionaba, ¿no?, que era como la habitación del banquete. Es un pequeño habitáculo, pero que estaba absolutamente lleno. Había dos mesas donde se cocinaba y, bueno, en el entorno de todo lo que estaba era rodeado de una gran cantidad de elementos relacionados con el consumo, vasos, platos, ollas, etcétera. Y una de las cosas que más nos llamó la atención eran las copas griegas, son copas tipo cástulo, tipo griego, pero hechas ahí en el Turuñuelo, ¿no?, con la misma pasta de la arcilla del Turuñuelo, ¿no? Que la he querido señalar. Sí, bueno, son estas, ¿no? Luego, por supuesto, hay también copas griegas de importación, ¿no? Pero bueno, se ve que o se quedaron sin copas y decidieron hacer ellos mismos también copas. El caso es que es una de las... hay varias, lo cual quiere decir que tenía cierta importancia en el lugar. Y bueno, aquí ven todo lo que está en la habitación, ¿no?, que aparece también en un hoyo que se hace donde se tiran todos los huesos de lo que se había consumido ese día en el lugar. Esta es la estancia, bueno, también los elementos de bronce llaman mucho la atención, tanto el caldero que decía antes, este caldero que tiene casi 1 metro de diámetro, bueno, hay asadores, parrillas, jarros, etcétera, ¿no? Y un emblema muy curioso, este de aquí, es como el final de un mango, con una forma de piel de toro también y 2 palomas, ¿no? Las palomas son siempre el símbolo de Astarte, de la diosa fenicia, de Astarte, y la forma de piel de toro es de Baal, ¿no?, del dios Baal, que es el paredro de la diosa. Y nosotros seguimos avanzando hacia el patio, pero no sabíamos que había un patio. De hecho, cuando excavamos esta habitación que hemos visto ahora, ni siquiera sabíamos que teníamos 2 plantas constructivas. Solamente nos llamaba la atención que no tenía cimientos y era rarísimo que estos muros que tienen 2,70 metros de anchura, que no estuvieran soportados por un gran cimiento, ¿no? Claro, es que los cimientos estaban en el piso de abajo, ¿no? Esto lo descubrimos cuando fuimos a abrir la siguiente habitación, que pensábamos que era la continuación de esta del banquete, y lo que nos encontramos fue con una gran escalera, una escalera monumental, que comunicaba la segunda planta con la planta baja, donde está este gran patio, donde apareció el sacrificio. Ahí tenemos una visión de la escalera. La escalera, como ven, tiene 3 metros de altura. Se conserva en un estado magnífico y lo que más llama la atención es que está hecha con mortero de cal. Es decir, es la primera vez que detectamos mortero de cal, cuando siempre habíamos pensado que el mortero de cal no se empleaba en la península ibérica hasta la llegada de los romanos. Con lo cual, claro, fue una sorpresa, se han hecho todo tipo de analíticas para corroborarlo y efectivamente es un mortero de cal en toda regla. No toda la escalera es de mortero de cal, son estos escalones de aquí, todos hasta aquí, y el resto luego fue una ampliación que se hizo donde ya se pusieron lajas de pizarra, ¿no?, para terminarlo. Pero bueno, es uno de los hallazgos así de técnicas constructivas más importantes que se han realizado en el yacimiento. Y, por supuesto, el sacrificio de animales que protagonizaba todo el patio, ¿no? Era una visión dantesca, un poco del patio, que nos llevó casi 3 años en excavarlo y en exhumarlos, con un magnífico equipo de zoólogos, arcozoólogos, que nos ayudaron, ¿no?, a la extracción, a la restauración, al estudio también, evidentemente, y que, bueno, es una de las, como es un sacrificio que se hace cuando se abandona el edificio, pues es otro de los pasos que se dan antes de abandonar el lugar. Es decir, incendio, sacrificio de animales, banquete, entierro, ¿no?, enterramiento y sellado final.
Ahí tienen una reconstrucción de cómo sería está basado justamente en los dibujos que nosotros hicimos de los esqueletos aparecidos en el patio. Ya digo que la visión debía ser dantesca. A Esther siempre le parece que tiene poca sangre, pero bueno, era para no darle más dramatismo a la cuestión. Pero bueno, siempre nos hemos imaginado, y los veterinarios también nos decían, ¿no?, cómo olería ese patio después de un sacrificio tan brutal, ¿no? Pero bueno, seguramente que seguro que la cubrición del yacimiento se hizo muy rápida para evitar también ese olor y lo que derivaría de ello. En el patio, que está protagonizado cuando termina la escalera por esta especie de alfombra de pizarra que comunica con la puerta que nosotros pensamos que era ya el final, nos encontramos con... tiene pocos materiales. Lo que pasa es que los materiales que aparecen en el patio son bastante importantes, ¿no? El primero fue este, que nos llamó muchísimo la atención. Es una escultura de mármol de unos pies, nosotros le llamamos piecitos, porque es lo único que tenemos, no tenemos más. Pero mantenía todavía el color rojo en la silueta de los pies, de las uñas de los pies, y el azul egipcio que aparece en la base, ¿no?, en la base de la escultura. Es una escultura que, después de los análisis, ya está publicada, proviene del Pentélico, es decir, de la cantera que hay junto a Atenas, con la que se hace toda la Acrópolis, en particular el Partenón, ¿no? Es decir, que viene directamente de Grecia, y ya nos preguntamos en ese momento cómo es posible que una escultura de este tipo, cuando no hay... La primera escultura que llega a la península ibérica es la de Escolapio, ¿no?, en Ampurias, 2 siglos después, cómo es posible que una escultura de esta naturaleza, un objeto así, pudiera llegar al interior de la península cuando no hay ni puerto de mar, ¿no? Tienes que remontar, y además decir que el poder adquisitivo de quien vivía allí o de quienes vivían allí era realmente llamativo, ¿no?, para tener la capacidad de atraer una pieza de este tipo. Aquí vemos el único paralelo que hemos encontrado después de recorrer medio Mediterráneo para ver paralelos de los pies, ¿no?, porque normalmente las mujeres siempre llevan los pies o bien con sandalias o algún tipo de calzado, o bien el peplo llega justo hasta el empeine, ¿no? En este caso, como estaba desnudo, no encontrábamos ningún paralelo. Y las esculturas masculinas siempre llevan un pie avanzado, ¿no?, nunca en paralelo. La única que hemos encontrado es esta, la Venus de Canicela, que es etrusca y que aparece en el Museo de Faina Orvieto, y parece que podría ser un poco el paralelo. En este caso no está hecho con mármol del Pentélico, sino de Rodas, pero podía ser perfectamente un paralelo. Esperemos, como en el Turuñuelo todo aparece destrozado y esparcido por el yacimiento, pues esperemos que con el tiempo aparezca el resto de la escultura y podamos afinar un poco más. Y apareció este juego, que es magnífico, es un juego de vidrios procedentes del Mediterráneo Oriental, seguramente aquí ya se importan desde Macedonia, unos vidrios que tampoco conocemos en la península ibérica, y también nos preguntamos cómo es posible que algo tan delicado, porque, por ejemplo, el azul que ven ahí es como papel de fumar, o sea, es finísimo, ¿no?, de una delicadeza además enorme, ¿no?, y cómo pudieron transportar, se supone que vendrían metidos en paja, ¿no?, y demás, pero así y todo, son elementos muy delicados y que ya digo que tienes que tener una gran capacidad y conocimiento para pedir un elemento de este tipo, ¿no? Y ya voy a pasar a que Esther... Venga. Yo si quieres te dejo seguir, ¿eh? Estaba aquí escuchándole tan ricamente. Siempre se aprende algo, porque es una cosa buena que tiene Casas del Turuñuelo, que como un yacimiento vivo en el que todavía trabajamos todos los años, cada campaña nos enseña algo nuevo, al final, de las propias ideas que nos van surgiendo a los unos y a los otros, todos terminamos aprendiendo, porque el propio significado del yacimiento cambia de un año para otro. Bien, lo que nos queda por recorrer ya es la parte más localizada al este del túmulo, que es la zona en la que hemos trabajado en los últimos años, digamos que entre 2022 y el año pasado. La primera habitación que vamos a ver es la que denominamos como Estancia de las Gradas. Ahora verán que no tiene un nombre muy original porque deriva de que todos sus muros están completamente forrados de gradas. De hecho, antes de pasar la diapositiva, fíjense en una cosa, ya les voy a adelantar que donde estoy señalando yo aquí, esta puerta que ven aquí es la puerta principal de acceso al edificio, ¿vale?
Por lo tanto, cuando el visitante entra en Casas del Truñuelo, la primera habitación que se encuentra es esta estancia de las gradas. De hecho, es llamativo porque uno entra en la habitación y, sin embargo, lo que se topa es con un muro. Es decir, esa distribución de la estancia y la propia existencia de esa cantidad de gradas nos lleva a pensar en que funcionara un poco como una sala de espera, un lugar donde el visitante entra y se para. Y ahora te dirán si tú puedes continuar accediendo al resto del edificio o no. De hecho, están jugando con esa privacidad, haciendo constantemente las entradas en codo, para evitar que el visitante o la persona que entre se tope directamente con la estancia. Sebastián no lo ha comentado, pero se lo digo yo ahora también para que lo tengan en cuenta. Lo que ahora ven, igual que Sebastián comentaba que Canchorroano es un santuario que se va construyendo y destruyendo para hacer un edificio nuevo encima conforme tienen necesidades, ¿no? Y por eso conocemos 3 canchorroanos, A, B y C. En Casas del Truñuelo no ocurre eso. En Casas del Truñuelo hacen un primer edificio y a partir de ese primer edificio construyen el resto. Entonces, esta imagen que están viendo ahora al final es el resultado de casi 2 siglos de construir y destruir el propio edificio. De hecho, hasta la fecha tenemos localizadas o detectadas 5 fases constructivas distintas. Es decir, hay muros que se van añadiendo, que se van quitando en función de la necesidad. Y eso se ve, por ejemplo, muy bien en el patio. Si se fijan, la escalera no está en el centro del patio. A día de hoy está arrinconada, algo que no tiene mucho sentido si tienen en cuenta que es el elemento arquitectónico principal de la construcción, en este caso, digamos, la que tiene el protagonismo de ese espacio. Y es por el añadido posterior de un muro aquí que, bueno, pues sirvió para compartimentar el espacio. Esa compartimentación la vamos a ver ahora conforme vayamos avanzando en esta estancia. La habitación de las gradas, además de este sistema de gradas que luego verán en una imagen, tiene 2 sistemas de escaleras que permitan comunicar este espacio con la parte superior de los pasillos perimetrales del patio. Porque, bueno, pues al igual que tenemos conservado parte de la segunda planta en algunas zonas del edificio, pues los pasillos, que si localizamos las techumbres, sabemos que seguramente servirían como una especie de ambulatorio, como funcionan los caminos de ronda un poco en los castillos. Y la prueba de que eso era así nos la dio la aparición de esta escalera. Contamos con 2 escaleras, esta de aquí y otra en el otro extremo de la habitación, que está en peor estado de conservación. Son 2 obras de arquitectura magníficas porque están hechas en adobe. No conservamos en el Mediterráneo oriental de la Primera Edad del Hierro 2 estructuras de esta naturaleza, pero es verdad que tienen que competir con su prima hermana, que está en el patio y, lógicamente, pasan muy desapercibidas a nivel estructural. Aquí ven, bueno, pues todo el sistema de gradas construidas en piedra y luego posteriormente forradas de tierra, ¿no? Porque todo el edificio, o sea, todo Casas del Truñuelo, una de sus características principales es que se trata de un edificio construido en adobe. De ahí, bueno, pues toda la problemática que deriva de la propia conservación del yacimiento y el peligro de que el agua y el viento lo afecten. En el año 2022 excavamos la parte norte de esta habitación de las gradas y de esa excavación, bueno, pues conseguimos documentar 4 placas de hueso, porque ya a día de hoy sabemos que son huesos, que no son marfiles. Solo 2 están completamente restauradas, que son las 2 que ven en la imagen. La de la parte superior tiene un Dionisios ofreciendo, ¿no?, con su ánfora, posiblemente para hacer una libación con vino, y en la parte inferior hay un jinete en una auriga, perdón, gracias. En un carro tirado por 2 caballos. En las otras 2 placas hay una escena de caza y también otra escena con un caballo. Sus paralelos más cercanos están en Tarquinia, es decir, en el mundo etrusco, justamente en estas tumbas que, bueno, pues como pueden ver, ¿no?, la manera de representar las manos, las propias barbas, la técnica, ¿no?, con la que fueron tallados estos marfiles o estas placas de hueso, perdón. Es que tenemos interiorizado siempre el concepto de marfil y ahora que tenemos tantas analíticas y podemos saber realmente su composición, bueno, pues ya sabemos que en este caso, por ejemplo, estas placas son de hueso. Les decía que conservan, bueno, pues este pan de oro, incluso hemos conseguido con los análisis extraer restos de pigmentos, lo que nos lleva ahora a conocer que los marfiles y las placas de hueso que viajaban por el Mediterráneo seguramente estuvieron policromadas, pero ya cuando nosotros las rescatamos de los contextos arqueológicos, pues habitualmente ese color se ha perdido. Gracias a las placas de Casas del Truñuelo lo estamos pudiendo documentar. En el año 2023 excavamos la parte sur de esa habitación de las gradas para ya completar la extensión entera. Y en esa excavación fue cuando localizamos los restos de estos 5 rostros que, bueno, pues
nosotros atribuimos a la primera representación figurada de Tarteso, no porque no existieran representaciones, porque tenemos pues, la Tarte del Carambolo, que es una pieza de fabricación fenicia, o el propio bronce Carriazo, es decir, había representaciones, pero no teníamos ejemplos de escultura tallada en piedra prácticamente a tamaño natural. Esta es la primera vez, digamos, que nosotros como arqueólogos hemos podido mirar a una persona del siglo V a los ojos y saber, por ejemplo, pues cómo llevaban, en este caso, sus pendientes o cómo eran sus tocados, ¿no? Que ahora nos traen un poco de cabeza para intentar encontrar un paralelo que nos ayude a entender qué representan. Este fue el primer ejemplar que documentamos prácticamente en la primera semana de excavación, con que en el año 2023 se pusieron las cosas muy interesantes, nada más empezar la campaña. Es el fragmento, solo conservamos este fragmento, aquí tiene parte del ojo, la nariz, que la tiene fragmentada, y el labio. Aunque solo conservamos un fragmento, en comparación con el resto, es el que mayores dimensiones tiene. O sea, posiblemente podría ser interpretada como la figura que debía tener, a lo mejor, en el conjunto, por el tamaño que tiene, mayor importancia. Porque, bueno, en escultura, pues normalmente, pues, por poner un ejemplo, pues los relieves romanos, pues el emperador suele ser, ¿no?, la persona, o en Egipto, ¿no?, cuando quiere sobresalir a uno de los personajes, pues suele tener más tamaño. Eso ocurre con esta figura. Ojalá y encontremos más fragmentos que nos permitan identificarla. Tenemos también los restos de un guerrero, interpretado así porque va ataviado con su casco y además conserva una trenza que en el mundo ibérico es símbolo de juventud. Normalmente cuando el joven pasaba de ser joven a ser guerrero, pues se cortaba esta trenza. De hecho, la escultura de Casas del Turuñuelo tiene su paralelo más cercano en el guerrero de Porcuna, que bueno, la hechura del casco es diferente y es un poco más reciente a nivel cronológico, pero la idea, el concepto de la figura del guerrero que representa debe ser la misma. Otro de los fragmentos, el tercer rostro, del que solo también conservamos un único fragmento, es este trozo de relieve de la parte superior de un rostro. De hecho, aquí les hemos marcado el límite de lo que sería seguramente un tocado y la frente, y está ataviado con esta tiara o diadema, que además tiene, por una parte, representado unas lengüetas, que tiene sus paralelos más cercanos en el tesoro de la Liseda, que lo tenemos allí en Extremadura, pero que también tiene otros paralelos, por ejemplo, en el Cerro de Alcalá, con la dama del Cerro de Alcalá en el mundo ibérico, donde también una dama aparece representada con un collar que tiene lengüetas y botellitas. Y luego tenemos los dos rostros que tienen mejor estado de conservación, que son, nosotros las bautizamos como la Cactúa y la Moreneta, así es como la llaman los chicos en la excavación. Ciertamente, gracias a la recuperación de estas piezas, que están un poco más completas, hemos podido saber que casi todas se fragmentaron dándoles un golpe por encima de la nariz, por eso conservan tan mal los ojos. Ya es un milagro, de hecho, que hayamos conservado la nariz, porque habitualmente en las esculturas, en el mundo griego y romano se ve muy bien, es una de las partes, ¿no?, que sobresale y antes se pierde. Gracias a ellas, entre otros detalles, ¿no?, de la propia talla, de la propia escultura, hemos conseguido identificar este tipo de pendientes, estas arracadas que llevan puestas, que nosotros conocíamos, porque en Canchorroano se recuperó esta pareja de pendientes de oro que tienen las mismas dimensiones que las que lleva en este caso la representación de Casas del Turuñuelo, y gracias a ellas sabemos cómo se portaban. Además, bueno, pues tuvieron el detalle, ¿no?, para nosotros es muy importante la presencia de esta cadenilla que conocíamos en algunos contextos arqueológicos y que hoy sabemos que, bueno, pues ayudaba, ¿no?, lo intuíamos, pero ahora ya lo sabemos porque lo estamos viendo. Ayudan a repartir el peso del pendiente en la oreja, porque estos pendientes, que son de tradición anterior, del bronce final, solían ser de oro macizo y pesaban mucho. Entonces, para repartir el peso en la oreja, pues usaba el propio lóbulo y luego esta cadena que ayudaba a repartirlo. Como comentaba Sebastián, cuando los fenicios llegan a la península ibérica, este tipo de pendientes empiezan a fabricarse en hueco, porque ya, bueno, avanza la tecnología, en este caso de la orfebrería. Uno de los temas, entre muchos otros, ¿no?, que nos trae a nosotros ahora en debate y de cabeza, y bueno, que esperamos conseguir afinar un poco más en la próxima semana, que recibiremos los resultados de las analíticas de los rostros, es saber quiénes son. ¿A quién están representando estas personas? ¿Son los dioses de la gente en la que creía los habitantes de Casas del Turuñuelo? ¿Son sus reyes, son sus reinas, son sus príncipes? Bueno, aquí se abre una incógnita enorme, porque al ser las primeras representaciones que conocemos es muy difícil poder atribuirles, ¿no?, un título, por así decirlo.
Esperamos que, como dice Sebastián, en Casas del Turuñuelo todo aparece repartido, todo aparece fragmentado, que hayan tenido el detalle de dejarnos alguna pista más en el camino conforme vayamos avanzando. Ojalá, nosotros siempre decimos que parte de sus cuerpos, porque eso, por ejemplo, nos permitiría terminar con el debate de identificar si son hombres o son mujeres, que es algo que realmente no sabemos, porque en las representaciones antiguas, bueno, muchos hombres portaban pendientes, no es un elemento extraño. Luego ya tienen detalles como perforaciones en la parte superior de la cabeza porque seguramente estaban coronadas, etcétera. Lo que pasa es que las coronas, si eran de oro, desde luego se las han llevado, ¿no? No han tenido el detalle de dejarnos una, oye, yo no sé, esta gente. Bueno, en el año 2024 excavamos ya la zona, digamos que está al límite con el este. De hecho, ya aquí no se ven porque ya las habíamos, ya se habían retirado, pero aquí justamente se adosaban las naves, dos de las naves que veíamos al principio que comentaba Sebastián. Nuestro objetivo era buscar la puerta de acceso, la puerta este, y así conseguir delimitar el túmulo al menos por una de sus caras y a partir de ahí pues poder seguir trabajando. La verdad que durante 2 campañas, en los medios que siempre se interesan por las excavaciones de Casas del Turuñuelo, nos decían, ¿el objetivo de este año cuál es? Y nosotros, la puerta este. Decíamos, nos van a coger, van a pensar que no somos capaces de dar con el tino. Realmente la puerta este la teníamos antes de lo que nosotros pensábamos, pero justamente por esas remodelaciones que les comentaba no habíamos sido capaces de verla. Y es que efectivamente la puerta este estaba aquí en la habitación de las gradas, pero como nos habían construido 2 habitaciones delante, pues claro, nosotros habíamos pensado que el edificio no había terminado. Y que claro, si mientras hubiese habitaciones no podíamos estar en la puerta que daba acceso al exterior. Luego ya este año, una vez avanzada la excavación, ya sí conseguimos darnos cuenta que estábamos frente a la puerta, que además, si pueden ver, el muro que delimita la puerta principal del yacimiento tiene 4 metros de anchura. O sea, ya el muro te está determinando que tiene esa capacidad un poco de encintar. Ahora habrá que ver si rodea por completo el edificio o no. Entonces, si ustedes eliminan estas habitaciones que tenemos aquí delante, realmente lo que queda es un pequeño patio a tipo atrio de pizarra y una calle que separa el edificio principal de lo que este año hemos podido documentar como las estancias de producción. Aquí tienen una imagen aérea donde se puede apreciar un poco mejor esa puerta con ese patio que continuaría hacia acá, pero en la última fase del edificio decidieron meter esta zona de producción que tiene un horno y zona sobre todo, bueno, posiblemente para el consumo de alimentos, y rompieron por completo esa estructura que tendría la fachada principal. Y luego, bueno, pues esta gran calle que tienen que imaginar que continúa hacia allá y continúa hacia acá, pero que es donde nosotros hemos dejado el límite de la excavación. Por enseñarles un poco los resultados de la última campaña, al menos de las habitaciones, nosotros les hemos llamado perimetrales, ojalá y de verdad delimiten, ¿no? y rodeen todo el edificio. Recuerdan un poco al sistema que tenían las capillas de Canchorroano, que rodean también ese edificio. La diferencia es que las capillas de Canchorroano tenían un uso cultural y, de hecho, bueno, casi todas tenían sus ofrendas, una ofrenda que además se repetía. Y en Casas del Turuñuelo lo que hemos documentado son elementos vinculados con la producción. Por una parte, tenemos una de las estancias que nosotros hemos interpretado, no hemos terminado de estudiar todo el material, o sea que las ideas que les vamos a dejar hoy aquí podemos decir que son preliminares, no solo con una parte del material estudiado, porque ahora verán el de una de las habitaciones que sí hemos terminado de estudiar y se darán cuenta del volumen de cerámica que nos deja Casas del Turuñuelo cada año. Esta habitación, que a priori la habíamos denominado como el taller de un orfebre o de alguien que trabaja la eboraria por las herramientas que aparecen, tenemos restos de fragmentos de hueso, de placas de hueso y marfil, herramientas de hierro, ¿no? Como cuchillos afalcatados, pero digamos que uno de los elementos por los que ha trascendido la habitación pues es por la aparición justamente detrás de este ánfora que ven en la esquina. Cuando retiramos esta pieza, lo que localizamos fue esta placa de pizarra que tiene varias escenas de guerrero talladas en sus 2 caras, está tallada por los 2 lados. Hay muchos ejercicios de ensayo, hay un intento de ensayar continuamente el mismo tipo de rostro, es decir, alguien está ensayando cómo grabar posiblemente esa representación y luego en otro tipo de soporte. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que un epigrafista se puso en contacto con nosotros después de ver la noticia en la prensa del hallazgo de la pizarra, porque a él le había parecido ver parte de un alfabeto. Le cedimos las imágenes y efectivamente finalmente hemos conseguido completar parte de un alfabeto de escritura del suroeste, que en este caso, bueno, pues le faltan los 5 últimos o 6 últimos signos, que además son los que más varían dentro de las escrituras meridionales del suroeste de la península ibérica.
ojalá y sea solamente, bueno, la antesala de más ejercicios de escritura, porque es lo que nos falta en Tarteso. Todo lo que les comentaba Sebastián al inicio, ¿no?, de todo lo que sabemos de Tarteso lo sabemos por los griegos, porque no tenemos fuentes directas que nos transmitan, o sea, no sabemos la historia de los tartesos contadas, ¿no?, por este pueblo, sino que conocemos que había un pueblo en el suroeste de la península ibérica que los griegos llamaban tartesos. De hecho, si nos ponemos estrictos, ni siquiera sabemos si ellos a sí mismos se llamaban tartesos, que es uno de los grandes debates que giran actualmente en la protohistoria. Para nosotros este hallazgo es muy importante porque abre la puerta a la posible existencia de escritura en el yacimiento y digamos que sería pues lo que le falta a Tartesos para pasar de la protohistoria a la historia, ¿no?, el saber qué dicen realmente los textos y, bueno, ojalá algún día sepamos cómo se llamaban realmente a ellos mismos. La última habitación que vamos a ver es este taller del alfarero, si sabemos que, en este caso, sí estamos seguros que se trata del taller de un alfarero, entre otros elementos porque nos ha dejado allí su torno de bronce maravilloso, colocado encima de su piedra. Actualmente está en fase de restauración y, bueno, pues tenemos toda la cadena operativa, por ejemplo, de fabricación de pesas de telar, cómo fue haciendo los módulos, algunas las terminó, otras no. Y luego, ¡ay, no está la foto de los platos! Me cachis la más. Pues pensaba que había metido yo una foto con todos los platos porque el alfarero lo último que nos dejó, que es la imagen que ven aquí abajo, son 75 platos de cerámica, que sería lo último que modeló y que justamente hemos terminado esta semana de pegar y de inventariar, porque, bueno, después del trabajo de arqueología, y aquí que hay más de un arqueólogo, bien lo sabéis, pues empieza el trabajo de laboratorio que se lleva buena parte del tiempo de investigación. Para concluir, Sebastián les comentaba que efectivamente en Casas del Turuñuelo hay diferentes fases al final de la vida del edificio. Ahí nosotros hemos documentado un ritual con el que se pone fin a este edificio, que ya está atestiguado en otros ejemplos, como el caso de Canchorroano. Tenemos por una parte el sacrificio, que hoy sabemos que se hizo al menos en 3 fases distintas, es decir, hay animales que están aquí agrupados que corresponden a la primera fase del sacrificio, animales que están completos y colocados de forma teatralizada que corresponderían a la segunda, y un nivel de animales sacrificados sobre estos otros dos niveles de sacrificio, que serían los animales que se han comido en el banquete, porque estos ya sí tienen marca de descarnado, que son los que se han comido en el banquete que pone fin a la vida en el edificio. Pero además del banquete que les comentaba Sebastián y que ha quedado muy bien atestiguado en la habitación, en la S1, en la habitación del banquete, una de las cosas que más nos llamaba la atención en Casas del Turuñuelo es que la cerámica ática, porque esta sí es ática de verdad, esta no es de imitación, esta es la que viene de Grecia, siempre aparecía en los niveles superiores del yacimiento. Entonces, tenemos toda la cerámica ática, pues con latas de sardinas, con yogures Danone, con botellines de cerveza. ¿Qué ocurre con eso? Que en arqueología lo más moderno fecha. Por muy griega que sea la cerámica y muy del siglo V que sea, lo que te fecha realmente el nivel es el material más moderno. Entonces era una cosa que nos llamaba la atención y además decíamos, ¿cómo va a estar la mejor cerámica siempre en la parte superior? Entonces empezamos a hacer una documentación más detallada de esta cerámica porque se nos ocurrió la hipótesis de que como todos estos edificios se sellan con una capa de arcilla en la parte superior, es decir, digamos que el sellado final después de rellenarlo es ponerle una capa de arcilla y es en esa capa de arcilla donde aparece esta cerámica que se estuvieran guardando la cerámica de lujo para una libación final, su cerámica, digamos, más importante. Lo que hicimos fue rastrear los diarios de Maluquer, porque el archivo de Maluquer de las excavaciones de Canchorroano está depositado en el Instituto de Arqueología, y allí nos encontramos como Maluquer en sus propios cuadernos narraba, porque bueno, cuando Maluquer empezó a excavar Canchorroano a finales de los 70 y primeros de los 80 no teníamos el sistema de excavación estratigráfica como tenemos hoy en día y el registro se hacía de manera completamente distinta. Pero Maluquer sí dejó por escrito cómo le llamaba la atención la cantidad de cerámica ática que aparecía en el nivel de incendio de la capa superior de Canchorroano, y además lo dejó recopilado en varias notas. En Canchorroano el volumen de cerámica ática supera con muchas, hay 300 copas de cerámica, es decir, el volumen es muy superior. Pero todo parece apuntar que están guardando esta cerámica ática para esa libación final y, bueno, pues así fue como lo publicamos el año pasado. Por último, bueno, habitualmente, y esto siempre nos gusta mucho recalcarlo, más en un yacimiento como Casas del Turuñuelo, habitualmente Sebastián y yo somos la cara visible del yacimiento porque somos sus codirectores, pero Casas del Turuñuelo lo conforma mucha gente. A día de hoy colaboran con nosotros 28 instituciones a nivel nacional e internacional, gracias a las cuales pues nosotros podemos ir
a dar conferencias y a contarles pues, detalles como el sacrificio de animales, de dónde viene la escultura de mármol, si los marfiles son marfiles o son huesos, si están pintados, si no, si las caras se hicieron en Casas del Turuñuelo o proceden de otro sitio. Es decir, al final todo esto es el trabajo conjunto de muchos profesionales que bueno, pues hemos tenido la suerte de agrupar y de congregar en este yacimiento y que para nosotros a título personal está siendo muy enriquecedor, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Uno no sabe la cantidad de huesos que tiene un caballo hasta que excava 42 y además ahora sabemos distinguir entre vacas y caballos, que era una cosa que antes en nuestra vida nunca nos habíamos planteado. Pero bueno, gracias a eso hemos aprendido mucho de veterinaria, de arqueozoología y así pues de muchas ramas de conocimiento, ¿no? Porque lógicamente nosotros somos arqueólogos, no podemos saber absolutamente de todo y bueno, pues para eso están los colegas que se dedican a otras disciplinas. Y aquí una imagen de todas esas instituciones con las que colaboramos y donde hacemos todas las analíticas. Nosotros además somos un equipo que siempre hemos estado abiertos a la incorporación de gente nueva, siempre y cuando el objetivo sea pues, extraer del yacimiento de Casas del Turuñuelo el mayor volumen de información posible, que es lo que a nosotros más nos interesa, ¿no? Intentar sacar todo ese conocimiento que Casas del Turuñuelo atesora. Y por nuestra parte, pues nada, muchísimas gracias por la atención. Ah, vale. Es que digo, a lo mejor he dicho una burrada y no me he dado cuenta. Uy, este foco me está tostando este lado. Pues creo que no han defraudado nuestras expectativas iniciales. Y me imagino que habrá muchas preguntas y muchas cuestiones que el público querrá hacer a nuestros conferenciantes. Ellos son investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y pertenecen al Instituto de Arqueología de Mérida. Y las preguntas, por favor, todas con el micrófono para que puedan ser también transmitidas por streaming. Yo mientras voy a buscar una foto de la cerámica para que la vean, porque creo que tengo una. Hola, buenas tardes. En una de las primeras diapositivas que habéis puesto aparecían unas figurillas así negras con unas cabezas como me han recordado a unas figuras egipcias. Así, ¿podríais explicar un poco? Los resef. Que tenían la cabeza así vale, como ovalada. Sí. Se llaman resef, son unas esculturas que son fenicias, se suelen identificar con Melcar, con el dios Melcar, y son egiptizantes, es decir, el estilo es egipcio, ¿no? Los fenicios, mucha de la artesanía que elaboran está basada en la artesanía fenicia, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es remodelar, reconducir, ¿no? esa artesanía a sus propios dioses. Sí, son los resef que aparecen. Estos llamaron mucho la atención porque son los únicos que hay en el interior de la península, son los que están en el Guadiana. Sin embargo, hay más de ellos, conocemos muchos. Unos aparecieron en la Ría de Huelva, otros aparecieron en Cádiz, otros aparecieron en Sevilla. Es decir, que están muy relacionados también con ese mundo tartésico. Muy buenas. Visitando el Museo de Cáceres, en la sala de arqueología vi una losa con una inscripción muy parecida a la que vemos con las epígrafes, como se llama, que los acabamos de ver. Y a su vez me recordaron terriblemente o grandemente a la famosa mano de Irulegui que se encontró aquí. O sea, era prácticamente igual la escritura. ¿Podría haber alguna relación entre estos tres puntos? En el viaje nos habíamos comprometido, Esther y yo, a no hablar de la mano de Irulegui. No. No tiene nada que ver. Yo me imagino que a la que se refiere es en Cáceres, la de Almoraquí, que es una escritura de las que se llaman del suroeste también, es una familia, o sea, las escrituras del suroeste es una familia de escrituras que duran casi 500 años. Claro, cuando uno introduce el alfabeto fenicio, cuando pasan 50 años, alguien ya una letra se le ha ido o la ha variado un poco, pero cuando pasan 500 años ya es que las letras cambian. De hecho, no podemos leer el tartésico, no sabemos leer el fenicio, pero no sabemos leer el tartésico porque han variado esas letras, ¿no?
Entonces, bueno... ellos tenían muy caligrafía complicado. igualmente, o sea, Claro, los exactamente. epigrafistas luego... Y eso pasa, bueno, si es que el ejemplo es incluso moderno, ¿no? Es decir, nosotros todos salimos, bueno, menos ustedes, claro, todos partimos del latín, pero ya no se entiende un francés con un portugués, con un rumano y con un andaluz. ¿Sí, no? Claro. Es decir, que la a lengua medida que va pasando el evoluciona. tiempo, la lengua va evolucionando, va cambiando, y eso que nosotros tenemos televisiones, periódicos y demás que nos unen un poco más, ¿no? Pero en aquel momento, en el momento de aislamiento social, claro, esto es impensable. Con lo cual, las lenguas rápidamente van cambiando unas de otras, por eso es tan difícil entrar en esa discusión. Bueno, he encontrado una imagen de una conferencia que dio en un instituto antes de ayer. Es para que vean simplemente, ese es el ajuar que el alfarero tenía en su habitación. O sea, en la habitación que nosotros llamamos del alfarero, con su cantimplora para beber vino, con su para beber agua, con su copa para consumir el vino. Y luego, bueno, pues esta colección de platos. Además, algunos de ellos, que son de la misma tipología, tienen un signo que ahora habrá que intentar identificar si es la firma del propio alfarero o simplemente... que seriaba los platos utilizando ese símbolo, pero bueno, para que vean la riqueza material de una de las habitaciones de Casas del Turuñuelo. ¿Hay alguna idea de por qué quemaban el poblado o la ciudad antes de irse y hacían esos sacrificios de los animales? Bueno, es que la única idea es querer proteger un lugar que para ellos tenía cierta importancia. Este proceso solo ocurre en lo que nosotros denominamos como edificios tartésicos ocultos bajo túmulo, es decir, en casos como La Mata, Canchorroano o Casas del Turuñuelo. Luego los poblados se abandonan de forma normal. Pero aquí existe este ritual seguramente porque ellos le estén ofreciendo la riqueza que tienen a sus dioses, porque sacrificar 42 caballos es sacrificar el mayor elemento de riqueza. La veterinaria que trabaja con nosotros, María, siempre dice que eso es como si alguien se enterrara a día de hoy con 42 Ferrari. Pues un poco igual. Un caballo en la antigüedad es un signo de riqueza. Entonces, al final tú le ofreces a la divinidad las riquezas que tienes y sellas un lugar que no quieres que vuelvan a ocupar. Es tu manera de ocultar un sitio que para ti tiene cierta relevancia. No te podemos dar una explicación mayor porque va a ser casi imposible, a menos que lo dejaran por escrito, por favor, va a ser casi imposible saber el significado de qué razón lleva a un pueblo, además a un acto en el que debió participar buena parte de la comunidad. De hecho, nosotros en espacios como el patio, como a mitad de patio, tenemos documentadas hogueras de que se han parado a descansar. Hacen una hoguera y dejan unas cuantas semillas, una ánfora a lo mejor de vino y parte de una vaca, porque claro, en el proceso de rellenar ese edificio tuvieron que pasar muchos días, tuvo que participar mucha gente y tendrían que pararse a comer en todo ese proceso. Entonces, bueno, es muy interesante. Ojalá poco a poco vayamos entendiendo un poco más las razones. Y no habéis hablado nada de huesos humanos o dientes. ¿Se sabe algo de los haplotipos de esas personas? Tenemos un individuo, lo que ocurre es que ahora ya el yacimiento, antiguamente, que eso también lo veníamos hablando en el coche, tenemos que cambiar la organización, porque antiguamente cuando explicábamos Casas del Turuñuelo hasta hace un año, hasta la campaña pasada, nos daba tiempo a pararnos en todas las habitaciones, ya no porque tenemos que estar aquí media tarde, pero es verdad que tenemos un individuo inhumado en la habitación norte, que nosotros llamamos Desiderio, porque salió el día de San Desiderio. De sus haplotipos no sabemos nada porque no hay ninguna manera de extraerle ADN antiguo. Hemos probado en 3 laboratorios distintos, pero no somos capaces. Bueno, no perdemos la esperanza, ¿eh? Pero es verdad que son análisis muy costosos que, bueno, pues vamos a esperar a que avance un poco más la tecnología, porque conservar ADN antiguo es complicado, pero para nosotros sería uno de los mayores avances, ¿eh? Poder determinar Desiderio quién es o al menos de dónde viene, es decir, es autóctono, su madre fenicia, y porque lo que ocurre en Tartesos es que las necrópolis son de cremación. Entonces, los restos humanos en los que poder hacer analíticas de ADN son prácticamente anecdóticos. Bueno, creo que un ejemplo que hay en Cádiz y los muertos de la Angorrilla, ya está. Entonces, claro, sería excepcional poder hacerlo para poder comenzar a entender justamente esa hibridación cultural que da resultado a Tarteso. Hola, buenas tardes. A ver, mi duda es la siguiente. Bueno, igual ya la habéis contestado porque llegó un poco tarde. Vamos a ver. Lo que he visto es un yacimiento muy parecido al que hay en Fuengirola, en la zona de Torreblanca. Según esa zona es igual, con la misma distribución, escaleras, hornos para cerámica,
de Salazón, etcétera. No sé si lo conocéis. ¿Te refieres a toscanos? No, en Torreblanca, al final del paseo marítimo, hay un yacimiento. Bueno, también en la zona del castillo hay otro que están excavando, pero hay otro que está donde está el centro de interpretación, al final de Torreblanca. Bueno, No nos situamos. bueno, Pero es un yacimiento de cronología fenicia. sí. Vale. Entonces, bueno, en la historia de Fuengirola, la estoy leyendo, empiezan los fenicios, ¿no? Puede ser que más o menos los fenicios y los tartesos se moviesen por esa zona de la costa malagueña. Por otra parte, también, mi pregunta es la siguiente. Cuando habéis hablado de los pies, que eran unos pies con una cierta valor, digamos, que no debían tener ellos, sino debía ser por una comunicación, digamos, de otro lugar. Por ejemplo, de barcos que traen materiales de la zona oriental del Mediterráneo, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, quiero decir que puede ser que haya un movimiento mucho más amplio que solamente los tartesos. O sea, quiero decir que ellos vivían muy comunicados con otras zonas del sur. Sí, claro. A eso me totalmente, refiero. Además, Huelva, que es el foco principal de Tarteso, tiene una colonia de griegos viviendo allí, quiero decir que, y están llegando gente de todo el Mediterráneo, o sea, desde Sardo, gente de Cerdeña. Lo que pasa es que habitualmente cuando se habla de la colonización del siglo IX se dice la colonización fenicia porque, bueno, digamos que la empresa fue fundamentalmente fenicia, pero lógicamente por el Mediterráneo se estaba moviendo mucha más gente y esos barcos recalaban en muchos más puertos y traían muchos más materiales, o sea que lógicamente sí. ¿Y quieres responder tú a los fenicios? La primera pregunta de Gracias. Bueno, es cierto, vamos a ver, es que Tarteso no puede entenderse sin el mundo fenicio, es decir, Tarteso es el resultado de lo que hay aquí y lo que traen los fenicios, es decir, digamos, ese proceso de hibridación es lo que da resultado a Tarteso. De hecho, nosotros cuando publicamos la escalera de casas del Turuñuelo, el único ejemplo que encontramos que se asemejara en dimensiones, no en material, estaba en la colonia fenicia de Toscano. Por eso le he preguntado que si se refería a toscanos, porque al mencionar la escalera... Pero bueno, que en el mundo fenicio existían ese tipo de estructuras, igual que existían las bóvedas. Lo que pasa es que en este ejemplo se encarga de separar dos calles, la diferencia de cota entre dos calles, una estructura distinta, pero bueno, la idea, digamos, el concepto, de hecho muchos elementos, y hasta ahora, si no me equivoco, eso no ha cambiado, seguimos defendiendo que el adobe lo trajeron los fenicios a la península ibérica, que con anterioridad se construía con tierra, pero no se construía con adobe. Entonces, bueno, al mundo fenicio le debemos buena parte de la tecnología arquitectónica que se está empleando en todo el Mediterráneo occidental en el primer milenio. Vale, gracias. Túncalo. Es que el foco este es como Helios, yo Sol. Hola, buenas tardes. Nada, que habéis estado muy bien, habéis imprimido un buen ritmo. Bueno, es mal que estará grabado y lo podemos ver para toda la Es que información. tenemos muchas cosas que contar, no nos Por da eso, tiempo. Tenemos pero que volver agradecidos, otro día. pero el vídeo estará grabado y lo veremos porque ha sido muy interesante y habéis dado una buena información de todo lo que habéis tocado. Quería preguntar, ¿tenéis alguna prueba de por qué pudieron hacer esa fiesta para posiblemente luego abandonar todo el poblado ese o los edificios? ¿A qué te refieres con prueba? Si tenéis algo, habéis descubierto algo que os dé alguna prueba para poder deducir el por qué se pudieron hacer esa fiesta y dejar. El por qué no, es un poco lo que nos preguntaban antes aquí adelante, o sea, el por qué exactamente no. Sabemos la secuencia, cómo se sacrificaron los caballos, cómo se colocaron sobre el suelo, o sea, cómo fue, qué caballo se puso primero y luego se fueron colocando el resto, es decir, conocemos el proceso de la imagen que nos han dejado, pero las razones que le llevaron a ello, eso es imposible de saber. Vale, y en esas tres fases que habéis comentado que se colocan los animales, ¿en cuánto espaciado de tiempo está? ¿En cuánto se produce todo eso? Pues entre la fase de los animales, o sea, tenemos un primer sacrificio. Imagínate, sacrificamos los animales, los colocamos sobre el patio y ellos deciden, sí, el rincón ese, deciden limpiar el patio y arrinconar esos huesos que corresponden al primer sacrificio. Esos huesos tienen, por ejemplo, marcas de carroñero. Eso quiere decir que ha habido buitres y algunos zorrillos y demás que han bajado al patio y han comido la carroña que queda de esos huesos, porque tenemos picotazos de buitre en muchos huesos, han desplazado los huesos por el patio.
Después de ese sacrificio, que por la exposición de los huesos al sol se cree que pudieron pasar semanas, por eso decía Sebastián, cómo olería el yacimiento, porque convivieron con ese primer sacrificio, es cuando hacen el siguiente sacrificio. Y luego tenemos detalles, bueno, todo esto está publicado en un artículo científico, pero tenemos detalles, por ejemplo, de algunos animales que están esviscerados, es decir, les han abierto y les han sacado las entrañas, posiblemente o bien porque formara parte del ritual o bien para que pesaran menos y poderlos desplazar hasta el patio, porque esa es otra, donde sacrificas tanto animal. Luego hay otros animales, como por ejemplo Fermín, el más grandote, este que está aquí. A Fermín le cortaron los tendones, seguramente para que se arrodillara y así poder sacrificarlo mejor, porque tú puedes sacrificar un caballo sin dejar una sola huella de ese sacrificio. O sea, un matarife, un carnicero que sepa bien despiezar un caballo, puede degollar un caballo y morir desangrado y tú no enterarte de que eso ha ocurrido. Entonces, bueno, todavía son muchos los elementos que estudiamos del sacrificio, pero más o menos el proceso y la secuencia sí la tenemos clara. Vale, gracias. Nada. Qué calor. Qué calor. Bueno, a todos siempre nos fascina Tartesos y más a todas las personas que estamos aquí, ¿no? Siempre es como muy mítico y a todos los aficionados de la arqueología. Y siempre aparece en la prensa, y en las redes, hemos encontrado Tarteso, estamos buscando Tarteso. Y un tema que no vamos a mencionar. Ah, vale. Y entonces una pequeña reflexión, porque cuando hablamos del mundo ibérico no pasa esto. Sabemos que todo un territorio, que hay unas definiciones de cultura y, bueno, simplemente una pequeñita reflexión sobre este tema. Sí. A ver, Tarteso siempre ha sido, lo decía al principio, ¿no? Siempre ha sido pasto del misterio y es lo que más ha atraído, ¿no? Misterio, Sí, porque tú a cualquier titular que le pongas, la civilización enigmática. Sí, esos son los titulares. Nosotros mira, cuando presentamos artículos en revistas de divulgación, que ponemos a lo mejor pues Tartesos en el Guadiana, una cosa así muy ecléctica, ¿no? Claro. Muy tal. Que nosotros somos- Cuando aparece el título ya es Tartesos, el misterio de la Nosotros civilización somos perdida, ¿no? supercontrarios. Cultura, De hecho, en los últimos documentales que hemos hecho, pues por ejemplo este que salió en Canal Sur hace relativamente poco, está online. Por si tenéis interés lo podéis ver. Ha salido hace un par de semanas. Y ahí lo que más intentamos recalcar es que Tarteso ya ni es mito ni es leyenda, o sea, Tarteso es una realidad arqueológica. Podemos debatir si se extiende más territorialmente, cronológicamente, ahí podemos entrar en un debate, aunque es verdad que también a día de hoy cada vez la comunidad científica acepta más que efectivamente esto que nosotros vemos en el Guadiana es tartésico. Aparte es que nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo. La necrópolis de Medellín es idéntica a la necrópolis de la Cruz del Negro. Si Casas del Truñuelo hubiera aparecido en Huelva, nadie habría dudado que es tartésico. Pero ¿qué ocurre? Está en el Valle Medio del Guadiana. Entonces eso se nos sale del Guadalquivir y, ojo, ya Tartesos no. Pero la evidencia material lo está determinando así. Y lo único que nosotros tenemos para definir Tarteso, más allá de la arqueología, son las fuentes clásicas. Pero ninguna fuente nos dice dónde llegan los límites de Tarteso. Lo único que dicen es que están más allá de las columnas de Hércules y que ese territorio abarca desde Cádiz, o sea, desde el estrecho de Gibraltar, hasta la desembocadura del Guadiana, que es justamente el río en el que están estos yacimientos, donde además está penetrando la influencia oriental, y eso lo vemos en Castro do Ratiño, lo vemos en el Cerro Borreguero que les comentaba Sebastián. Es decir, el Guadiana está actuando como un vehículo. De hecho, la cerámica griega más antigua que hay en el suroeste, más suroeste de la península ibérica, aparte de Huelva, no está en el Golfo Tartésico, no está en el Valle del Guadalquivir, está en Extremadura. La Copa de Medellín, es decir, son dos territorios que están conectados de alguna manera. Entonces, bueno, seguiremos debatiendo, lógicamente sí, la ciencia funciona así, ¿no? Se nutre del debate, si no esto sería muy aburrido, si todos estuviéramos de acuerdo. A ver, Tartesos, nosotros lo concebimos como un concepto, ¿no? En el cual nos sentimos cómodos, no solamente nosotros, sino todos los colegas que trabajamos en este periodo, porque sabemos que cuando hablamos de Tarteso estamos hablando desde el siglo X hasta el siglo V antes de Cristo, y estamos hablando de un territorio que es el suroeste peninsular, grosso modo, ¿no? Si nosotros decimos que es tartésico, ya nos situamos, ¿no?, en el espacio y en el tiempo. Que se llamaban, como decía Esther, ¿no?, que se llamaran a sí mismos tartésicos, no lo sabemos, sabemos cómo lo llamaban los griegos, ¿no?, y punto. Pero yo siempre pongo el ejemplo de la cultura en Creta, todo el mundo es la cultura minoica. ¿Y alguien se cree que existió Minos? No. Pero si hablamos de cultura minoica, todo el mundo sabe que estamos hablando de Creta, ¿no? Pues con Tartesos pasa un poco igual, no hay que buscarle más
rebuscar más, Sí, ¿no? es un concepto moderno que los historiadores utilizamos para entendernos, pero que tenemos que partir de la base de saber que nosotros no sabemos si ellos se llamaban a sí mismos tartesios. Posiblemente no, porque luego dentro de lo que a día de hoy nosotros definimos como un territorio de tartesos hay particularidades y regionalismos, lógicamente, como en cualquier cultura, ¿no? No es lo mismo un tarteso del Guadiana que uno de Huelva que uno de Sevilla, pero eso pasa en cualquier cultura que uno mire. O sea, los territorios al final definen personalidades. Lo primero, gracias por esta extraordinaria conferencia y luego dos preguntas. Una es, visto la riqueza del yacimiento, ¿con qué exportaciones de minerales podrían pagar esto? ¿Estaño, plata, oro? ¿Tenéis alguna idea indicativa? ¿Cuál era su riqueza? Y la otra es una curiosidad. ¿Alguno de los maravillosos vidrios que habéis puesto en la imagen es dicroico? ¿Cómo? Perdón. Vidrio dicroico, los que cuando los iluminas desde dentro tienen diferente color, cambia, porque tienen nanopartículas. Yo he excavado durante años y me he dado cuenta que muchos vidrios que teníamos los mirábamos con luz natural y tenían un color. Y alguno, si iluminabas desde dentro, no, cambiaba el color. Ese es el dicroico, es más caro. Yo creo que estos no, te voy a decir por qué, porque son vidrios hechos a molde, por presión. Entonces yo creo que son mucho más opacos que lo que tú quizás te estás refiriendo, creo, por decir. Pero eso sí le pasa a Piecitos, sí, que fue una cosa muy curiosa que nos llamó la atención cuando vino la especialista en mármol para saber si era griego. Llegó, lo primero que había que descartar era si era de Estremoz, de Portugal o venía del Mediterráneo. Entonces llegó, sacó una linterna, se la enchufó a la escultura y la escultura se iluminó. Y dijo, es griego, no hay duda, ahora hay que saber de dónde. Y fue impresionante porque llevábamos un montón de tiempo con Piecitos ahí y a ninguno se nos había ocurrido poner una linterna, no sé, impresionante. Si os aparecen más vidrios, mirar por si acaso. Es ponerle una luz detrás y cambia de color. Miraremos. Bueno, la otra pregunta que se nos... Los metales que tenían estos controlados, es importante. Sí. ¿Quién paga la fiesta? Claro, la exportación. Sí. Bueno, vamos a ver, una de las cosas que siempre ha llamado la atención de Tarteso, de por qué venían aquí los fenicios, por qué venían los griegos, por qué venían otros pueblos del Mediterráneo, ¿no?, a comerciar, era evidentemente los metales, ¿no? Y siempre ha sido la plata. De hecho, se llamaba Argantonio porque decía que venía de argento, de plata y demás, ¿no? Pero lo que es cierto es que la riqueza fundamental en la última fase de la Edad del Bronce, o sea, antes de que lleguen los fenicios, era el estaño. El estaño es el elemento fundamental de todo el Atlántico, ¿no? Y da la casualidad de que Huelva es un poco la puerta entre el Atlántico y el Mediterráneo, ¿no? Entonces, seguramente que a través de Huelva se canalizaba ese comercio del estaño, teniendo en cuenta que se está desarrollando ahora mismo un bronce distinto. Ya no es el cobre que había hasta antes, sino que ya es bronce, ¿no? Con lo cual el estaño era fundamental. Y luego, por otro lado, en esa época así tan oscura, ¿no?, que hay en el bronce final, lo que sí que hay es mucho oro macizo. Y es un oro que aparece sobre todo en la zona, si hoy nos ponemos políticamente actual, sería Castilla-León, Portugal, Extremadura. Sí. Esa sería la zona donde hay mucho oro, ¿no? Oro aluvial por un lado, pero también de minas. Y ese oro seguramente que también les interesaba, evidentemente, a los fenicios, ¿no? Por lo tanto, oro, plata y estaño son fundamentales para ese comercio. ¿Qué hace Extremadura, qué pinta Extremadura en todo esto, ¿no? Pues seguramente son los personajes que están haciendo de intermediarios entre esas zonas del interior donde hay esos metales y la zona del sur, que es donde están los fenicios, que son los que sacan esos metales para comerciarlos con el Mediterráneo. Eso es un poco la idea. Eso explicaría incluso también la propia distribución de los yacimientos del Guadiana, ¿no?, de todos estos edificios bajo túmulo que lo único que están haciendo es ejercer como una especie de frontera, por así decirlo, porque todos están en el curso del Guadiana, pero siempre en la confluencia con alguno de sus principales afluentes. Entonces, al final son una manera de controlar el territorio y la principal vía de comunicación, que es el río, claro. Ok, bueno, muchas gracias por la conferencia, fue muy interesante. Tengo una pregunta sobre la religión de los tartesos y la influencia fonecia en la religión de los tartesos. Sí, tengo un acento un poco raro. Quisiera hablar yo francés como todos los españoles. No soy francesa. Pero bueno, sí, lo que quería preguntar era si los tartesos adoptaron directamente el panteón fonecio o si es más una cuestión de influencia gradual
y la adaptación de los ritos funerarios fonecios o religiosos fonecios, como las estructuras, los estilos de arte, a las religiones indígenas que ya existían en España antes? Bueno, como decía antes, sabemos poquísimo de la época anterior, del Bronce final, no sabemos prácticamente nada, con lo cual se suele decir que era una sociedad anicónica, que adoraban seguramente o rezaban a árboles, piedras, etcétera, ¿no? Todo lo que sea una de la naturaleza, ¿no? Que suele ser lo habitual cuando no sabemos lo que eran, ¿no? Por lo tanto, cuando llegan los fenicios, lo que es cierto es que inmediatamente se introduce toda la iconografía fenicia, toda la iconografía oriental, ¿no? Entonces adoptan inmediatamente a Astarte como la diosa de la naturaleza y a Baal, que es como el dios protector. De hecho, Baal, que es Melcar, ¿no? Es el dios protector de Tiro. Los que colonizan la península ibérica vienen de Tiro, los primeros, ¿no? Entonces traen a su dios, que es Melcar, que se identifica con Hércules, ¿no? Que hemos visto antes que Hércules es el dios por antonomasia de toda esta zona, ¿no? Y que se identifica con Tartesos. Por lo tanto, sí que tiene una continuidad clara, sí. Uste dut honeaino iritsi garela, ze bestela... ¿Quieres decir algo, Esther? No. No, vale. Pues con esto yo creo que damos por terminada esta sesión que de verdad ha dado mucho juego y a la vista de las preguntas que se han hecho, el interés, desde luego, la semilla del interés ha quedado ahí y esperamos que continuéis con nuevos resultados y que podáis volver a contárnoslos también en próximas ediciones. Muchísimas gracias a todos. Gracias.